lo mejoramos, no hay ningún problema, y volvemos con Robert Valencia, nuestro consultor político invitado hoy para hablar de este encuentro de cancilleres hoy en México. Vamos a intentarlo. Robert, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos. El placer es nuestro, Robert. Muchas gracias. Decía antes de saludarlo que muy al estilo de los diplomáticos de los países, porque para eso están ahí, para eso representan a sus gobiernos. El encuentro hoy entre México y Estados Unidos, ¿le deja esa percepción a usted? ¿Fue un tema diplomático? ¿Quedaron debiendo o se dijeron las verdades? Bueno, un poco de todo, ¿no? Siempre van a existir estos momentos conciliatorios y diplomáticos. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, el presidente Peña Nieto el año pasado, cuando Donald Trump visitó Los Pinos, que es la casa residencial del presidente, y obviamente fue un momento de cofradía, un momento de reconciliación, bueno, digamos que de reconciliación, pero por lo menos fue una visita amistosa, amigable. Pero cuando Trump volvió a Estados Unidos en aquel día, que fue, si mal no recuerdo, fue el 31 de agosto del año pasado, pues volvió a ser el Trump de antes, atacando a México, volviendo con la insistencia de la creación del muro, de que iba a deportar millones de personas, etcétera, etcétera. Yo creo que más que las palabras están en las acciones, y yo creo que es ahí donde se va a ver si lo que vimos el día de hoy pues fue o algo amigable o un paso hacia adelante en mejorar las relaciones entre Estados Unidos y México, o simplemente es otra patraña de esta administración que lo que ha demostrado en las últimas semanas es que ha demostrado ser un total desastre. No solamente Trump insiste en la creación del muro, sino que ahora no sabe cómo pagarlo, porque insisten que México lo va a pagar, México dice que no lo va a pagar, y quien va a terminar pagando los excesos de esta política van a ser los contribuyentes. Se calcula que cerca de 21 mil millones de dólares es lo que va a costar el muro, sin contar el mantenimiento, y esto va a provenir de dineros federales. Así que, bueno, no sé, realmente sigo con el escepticismo, me mantengo escéptico frente a este tipo de acercamientos de Estados Unidos principalmente a México, muy incluso lo que vimos hace unas semanas cuando el mismo Donald Trump atacó a Peña Nieto por teléfono. Así que bueno, vamos a ver si del dicho al hecho, bueno, se cierra esa brecha, y si verdaderamente vemos que Trump va a desistir de esa idea tonta de construir un muro a lo largo de la frontera. Bueno, una cosa antes de formularle una siguiente pregunta, sí hay que decir, Robert, es que ha sido usted bastante consecuente siempre con ese escepticismo sobre la relación en México-Estados Unidos, y sabe, creo que el tiempo le ha ido dando razón en esa postura que usted ha fijado. Mire, le quiero rogar, Robert, que usted nos espere allí un instante. Cumplimos un compromiso comercial que se nos pone en medio, muy corto, y regresamos porque le quiero preguntar, entre otras cosas, por lo que ha dicho John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, que también estuvo en la comitiva estadounidense, ha asegurado que no habrá deportaciones masivas. ¿Eso cómo lo podríamos interpretar? Se lo dejo allí formulado y lo respondemos al regreso. ¿Se puede interpretar como que reculó el gobierno de Estados Unidos al respecto, o está brindando garantías en las que se puede confiar? Lo respondemos al regreso con Robert Valencia, consultor político que nos acompaña esta noche. Seguimos. Secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos con sus pares mexicanos. Así que volvemos con Robert Valencia, a quien le agradezco por habernos aguardado. Robert, le había formulado una interrogante y simplemente le dejo allí para que usted nos hable sobre lo que ha dicho John Kelly, que ha asegurado que no habrá deportaciones masivas. ¿Reculó en esa posición Estados Unidos, o se puede confiar en que es un anuncio que se va a materializar de ahora en adelante? Bueno, realmente este gobierno es inconsistente, ¿no? Estamos hablando de que Trump es una persona que, dentro de sus características personales, es una persona que se contradice a sí mismo, y eso yo creo que eso lo sabemos todos.
siempre escucha a la última persona con la que habla. Podría decirse que si lo tratamos, si tratamos estas reuniones con toda la seriedad del caso, podríamos decir que el gobierno ha reculado en su idea. Y podría decirse que si falló en ese intento es porque yo creo que Estados Unidos se debe dar cuenta de que aunque estas personas estén al margen de la ley, no han legalizado sus documentos, estas personas contribuyen a la economía de este país. Se sabe que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos. Estas mismas personas que aunque pagan impuestos, que contribuyen a servicios sociales en Estados Unidos, la paradoja de todo eso es que ni siquiera ellos pueden tener acceso a esos servicios, como el seguro de salud, como auxilio de comida, etcétera, etcétera. Y imagínese usted, si Estados Unidos llegase a legalizar a esas personas, que igual quieren buscar un mejor futuro, que quieren legalizarse y establecerse como ciudadanos en Estados Unidos, incrementaría esa contribución presupuestaria a más de $1.000 millones anuales. Entonces, le convendría a Estados Unidos legalizar este grupo de personas que deportando millones de personas como lo ha prometido Trump, le sale más costoso a Estados Unidos que legalizándolo. Pero obviamente esto es una cosa que no vamos a escuchar de parte del lado republicano y de la derecha estadounidense, porque mantienen esa visión radical de un país. Yo, como vuelvo y enfatizo, yo no creo mucho lo que dice Trump. Trump es una persona megalomaníaca que es decir, tiene unas ideas muy radicales. No sé qué vayamos a pasar. En Estados Unidos hay una sensación de pánico porque las personas ven que se están realizando redadas en distintos lugares donde incluso personas que ni siquiera se les ha comprobado se ha cometido un delito están enfrentando el dilema de la deportación, e incluso el mismo Trump había prometido que no iba a construir centros de detención y ahora está diciendo que va a construir centros de detención. Trump es una contradicción total. Yo realmente no confío en lo que él dice, no confío en su administración. México tiene que estar atento a lo que dice y, bueno, tomarle la palabra a las personas que fueron ahora a México, pero guardando cautela. Porque Trump no es una persona de confiar, es una persona que está demostrando su personalidad, su forma, su ser un hombre de negocios, que es una persona que dice una cosa pero termina haciendo otra y que tiene esa artimaña de hacer trampa. Y bueno, yo creo que él seguro va a pensar que lo va a poder hacer en este caso siendo presidente. Interesante, Robert. Ahora, una cosa, permítame que lo veamos desde la otra acera, es decir, desde el gobierno mexicano. Fíjese que desde el año pasado, usted recordaba el tema ahora cuando recibe en la Casa Presidencial Enrique Peña Nieto a Trump, pues todo el mundo se le vino encima a Enrique Peña Nieto. Y si ya era un presidente con muy poca popularidad, pues eso sí que lo puso por unos índices históricos en su país. Y eso le mostró a Peña Nieto que iba a ser muy difícil manejar esa relación porque no sabía cómo iba a mantener satisfecho a su pueblo. ¿Cómo ve usted que hoy día está manejando las cosas el gobierno de Enrique Peña Nieto, escuchando hoy al canciller Videgaray, el canciller mexicano, de pronto ya con una mejor postura, de pronto ya con los pantalones mejor puestos, o cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Yo concuerdo con algunos analistas, incluso analistas en México, como por ejemplo Enrique Krause, que había dicho en una emisión en un noticiero en México que, bueno, los mexicanos, como muchos de nosotros en Latinoamérica, en muchos países de la región, pues existe esa disyuntiva política. Obviamente, no todo el mundo va a estar de acuerdo en muchas cosas, van a haber oposiciones, etcétera. Pero yo creo que se le ha presentado una oportunidad de oro a Peña Nieto de demostrar quién es el presidente y de que en esta ocasión, muy a pesar de las diferencias que tengan los mexicanos con la actual administración, es el momento de formar una coalición y de enfrentar este problema que tenemos nosotros aquí en la Casa Blanca en la figura de Donald Trump. Y yo creo que los mexicanos, por lo menos la diplomacia mexicana, fue inteligente y yo creo que tal vez ese podría haber sido el motivo por el cual Rex Tillerson, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, visitó México porque, como ustedes ya saben,
México había anunciado medidas que podían ser un detrimento para aquellos agricultores en la parte rural en Estados Unidos, quienes fueron los mismos que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Y es que en el sector medio de Estados Unidos, en lo que conocemos como las planicies, pues hay un mercado de maíz que está dirigido a México. Y México dijo, bueno, vamos a jugar al juego del quid pro quo. Si ustedes nos van a imponer sanciones, nosotros también vamos a imponer sanciones. Y no les vamos a comprar el maíz, y en cambio vamos a comprar maíz proveniente de Brasil y de Argentina. Entonces, yo creo que al ver lo perjudicial que esto podría ser para Estados Unidos, tal vez se envió esta comitiva para alivianar un poco, como decía la periodista, para limar las asperezas. Yo creo que ese es el momento para que el presidente Peña Nieto realmente, se cemente como el presidente que tiene ese carácter que muchos mexicanos desearían ver frente a esta amenaza al lado de la frontera. Así que creo que es el momento de la unión de los mexicanos, indudablemente, y vamos a ver cómo se desenvuelve en los próximos meses y no en los próximos años. Robert, en estos últimos minutos que nos quedan, déjeme preguntarle lo siguiente, aprovechando su presencia esta noche con nosotros. Se cumplió esta semana un mes de Trump en la Casa Blanca, hoy se están cumpliendo 33 días, el próximo martes irá por primera vez a ofrecer un discurso en el Congreso. A grandes rasgos, aunque usted ya nos hablaba de manera puntual sobre el tema México, pero a grandes rasgos, ¿qué va dejando este Donald Trump? ¿Realmente nos ha sorprendido o era lo que esperábamos? Lo hemos visto muy apersonado de cada tema, ¿no? Incluso por encima de lo que sus secretarios deberían hacer, él responde a cada cosa. En fin, ¿qué conclusiones va dejando este gobierno que apenas nace, pero que ha ido a un ritmo tan vertiginoso que nos hace sentir como si llevara muchísimos días ahí? Correcto, yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Muchos pensábamos que Donald Trump era el demagogo que simplemente hizo uso de la xenofobia y de un lenguaje vitriólico para llegar a la presidencia. Y al llegar inmediatamente a la presidencia vemos que está tratando de cumplir lo que prometió. Desde los primeros días habló y firmó una orden ejecutiva para la construcción del muro. Firmó una orden ejecutiva para imponer restricciones a los derechos reproductivos de la mujer. Llegó y firmó una orden ejecutiva para, para imponer sanciones incluso a personas de origen musulmán para entrar a Estados Unidos. Entonces, creíamos todos que simplemente esto era, como decimos en Colombia, cháchara, y resultó ser que el tipo estaba firmando documentos a diestra y siniestra y pues obviamente demostrando lo que él ha sido. Es muy importante mencionar el fenómeno Trump desde el aspecto personal, porque siempre se ha dicho que Trump tiene una obsesión con su imagen. Y lo que hemos visto, por lo menos lo que hemos visto aquí en Estados Unidos, es que es una persona perezosa. Perezosa en el sentido de que no quiere leer o que tiene cierta, prefiere evitar leer documentos largos, pero los documentos extensos, por lo regular son documentos de mucha envergadura, de mucho pergamino, y me refiero precisamente a los breves de inteligencia, que de breves, bueno, no tiene mucho. Y él prefiere estar pegado a la televisión y quiere estar pegado a Twitter. Mire usted, por ejemplo, lo que dijo haciendo referencia a Suecia, y en un tweet dijo, mi comentario sobre Suecia fue algo que yo vi en Fox News. Entonces, ha demostrado lo que es una persona que cree que puede manejar el país como si fuera una industria, como si fuera un negocio. De eso ya lo habíamos dicho antes. Y lo que hemos visto en la actualidad es que el presidente Trump se ha chocado con la realidad de lo que es Washington, que es la división de poderes, como existe en todo el mundo, porque los jueces en distintos circuitos en Estados Unidos le han impedido entablar su orden ejecutiva, que ha sido, muy estricta para muchos inmigrantes. Así que lo que vamos a ver es esa pugna de poder de la rama ejecutiva en cabeza de Donald Trump con otras ramas del poder en Estados Unidos, y eso es lo que hemos visto. Ha sido, usted lo acaba de mencionar, una administración vertiginosa, y apenas llevamos
poquito más de un mes. No, un poquito más de un mes, así que usted no se preocupe porque nos quedan como 3 años y 10 meses, 3 años y 10 meses y unos cuantos días más, así que hay que tomarlo suave porque si no, los que vamos a terminar bastante vertiginosos somos nosotros. Robert, muchas gracias. Nosotros primero con canas que él. Seguro, seguro. Robert, muchas gracias como siempre, ¿verdad? Muy ameno escuchar sus comentarios, así que hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao, Robert Valencia, analista, consultor político en Estados Unidos. Y mira, algo más sobre Estados Unidos al margen de Donald